campanita y así los voy conociendo. Vamos a charlar un poco sobre dengue, pero vamos a charlar también sobre las actividades virtuales y presenciales del año y vamos a ir tomando lista. Quiero que haya alumnos que me ayuden tanto en el registro como en la organización de las charlas y vamos a hacer todo el semestre. Vamos a hacer un curso de emergentología donde vamos a distribuir temas en todos los alumnos. Todos los alumnos van a dar temas del curso de emergentología. Tienen que preparar una charla en PowerPoint, tienen que presentar casos del tema y vamos a hacer una parte teórica y va a ser el dictado de la charla con presentación de casos y después vamos a ver las historias clínicas que hacen ustedes entre todos a modo de anticipar cómo va a ser la evaluación que nosotros vamos a tener con ustedes en los exámenes parciales y en los exámenes finales. Bien, hago una pregunta y el que pueda lo conteste. ¿Qué es lo que es el dengue? El que quiera. Es una infección viral. Ujú. ¿Y qué más puedes decir? Tiene que decir una infección viral cuyo reservorio es el ser humano, no hay otro reservorio, y que es transmitida de persona a otra persona en forma indirecta a través de un mosquito, que es un mosquito muy agresivo, que en nuestro país ha ingresado hace poco, en las zonas fronterizas ya hace bastante años que está, pero en todo el país, en los últimos 2 o 3 años, ha, digamos, empezado a generar un hábitat habitual y actualmente, este año, por condiciones climáticas y de humedad, ha prevalecido en todas las provincias de climas tropicales y subtropicales. ¿Sí o no? Está más o menos. ¿Cuál es el mosquito? ¿Lo saben reconocer? Es el Aedes aegypti, profe. Bien. El Aedes aegypti no solamente es capaz de. ¿Cómo? La hembra de la Aedes aegypti. Bien. Ya me va a explicar la hembra por qué. Ese mosquito no solamente transmite el dengue, también transmite la malaria, sobre todo en otros países, y también el chikungunya. Y ahora en nuestro país hay un complejo que se llama COVID-dengue, que quiero que después me lo conteste. Eh, ¿Por qué ingresó el mosquito y qué características tiene el mosquito? Que tiene las patitas blancas. Tiene dos características muy importantes. Ustedes lo reconocen. A ver, Sebastián, ¿quieres decir algo sobre el mosquito?
Profe, las características, bueno, sé que tienen bandas como blanquecinas en las patas, digamos, que lo caracterizan al mosquito, sobre todo a la hembra. Pero el cuerpito parece como si estuviera con el disfraz de un preso. Tiene en el cuerpo franjas blancas y franjas negritas. Otra de las características es que es un mosquito más grande que el mosquito que normalmente teníamos en la Argentina y a su vez es de vuelo más lento, pero tiene la característica de ser muy agresivo. Y Y es de vuelo además, silencioso, profe, también, a diferencia del Culex pipen, que es el mosquito domiciliario. así es. Y el horario de picar, el Cullen Pipi nos pica cuando estamos quietos y dormidos y trata de pasar desapercibido. En cambio, el Aedes aegypti es muy agresivo, te pica en todo momento y busca constantemente alimentarse. ¿Por qué la hembra es la que más transmite la enfermedad? Porque es la única de hábito hematófago. El macho es fitófago, consume todo lo que es plantas, o sea, se alimenta del follaje. Muy bien. Y la hembra es un poquito más grande. Es de vuelo lento, o sea que vos te das cuenta cuando te está picando y lo podés matar. Cuando lo matás ya está lleno de sangre porque no te diste cuenta cuando te empezó a picar, ¿no es cierto? Y no tiene un horario prevalente de picar. El mosquito común que nosotros tenemos pica más a la noche, este pica a cualquier hora. Dicen que en ciertos horarios de la mañana y sobre todo en ciertos horarios del atardecer y de la noche pica más. Pero en realidad, cuando está, te pica en donde esté. Y te pica en espacios abiertos como en espacios cerrados. Eh, ¿Desde cuándo tenemos mosquitos acá en la Argentina y por qué creen que ha aumentado la cantidad de mosquitos acá en la Argentina? Una de las razones, profe, es por el cambio climático, Sí, que va haciendo que vaya bajando la latitud, más, o sea, mientras más caluroso se pone en la zona, más hacia el sur desciende el mosquito. ha Aparte, ingresado y sí, no ha habido políticas de erradicación y no estamos teniendo en cuenta el tema de los lugares donde la hembra pone sus huevos, entonces no prevenimos. Hay un montón de lugares húmedos donde puede desarrollarse, este, y donde la hembra puede poner huevos y provincias como por ejemplo que tenían climas secos, ahora han tenido climas húmedos y este año ha sido especialmente húmedo, aún en provincias que normalmente no tienen lluvia, como Catamarca y La Rioja. ¿Y cuál ha sido el por qué ahora, en marzo, nosotros tenemos la peor semana epidemiológica de dengue? A ver. ¿Por qué creen? Una por el mosquito, pero ¿qué otra cosa pasó? Doctora Santillán, doctora Jorgelina, ¿qué les parece? O doctora Nayara Carolina, quiero que hablen, quiero que...
Puede ser que hayan aumentado por las lluvias que tuvimos. Eso fue la causa de por qué aumentó el mosquito. Ah, Pero ¿por qué aumentó el dengue? y por ¿Qué es las lo que personas que viajaban y volvían y capaz estaban infectadas. ¿De dónde? ¿De dónde? De Brasil. Muy bien, doctor. En diciembre, enero y febrero, la mayor cantidad de turistas que fueron al extranjero se fueron a Brasil, no pudieron irse a otros lados, entonces hubo como una mayor demanda de turismo en el extranjero en Brasil y esa gente regresó en su sangre con el virus. Entonces, el por qué nosotros ahora tenemos casos autóctonos, porque vinieron muchos casos del extranjero. Y al venir casos del extranjero y haber mayor cantidad de mosquitos, empezamos a tener casos autóctonos. ¿Qué es lo que es un caso autóctono? No es el caso, profe, que se produce de una persona que no ha tenido contacto ni que ha viajado hacia zonas endémicas, ni ha tenido contacto, digamos, o sea, con vectores en esos lugares. ¿Contacto a qué te referís vos? ¿Cómo? ¿Contacto con qué? Porque tiene que tener contacto con el Claro, o mosquito. sea, que no ha estado expuesto a zonas endémicas. No ha viajado a Ujú. otro lugar. Eso es lo importante. Que sea autóctono es que él, en el periodo de inóculo, que es el momento donde lo pica, el momento del inóculo es entre 5, 7 y hasta 10 días antes de comenzar el síntoma. Entonces, se calcula que si esa persona en los 15 días antes del primer síntoma no estuvo fuera del país, no estuvo fuera de la localidad donde él vive, ese es un caso autóctono. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ha sido picado por un mosquito en el lugar donde él reside. Y ese ha sido el momento del inocuo. Ese es un caso autóctono. Ahora, nosotros en marzo, en esta semana, tenemos casi todos casos autóctonos. En enero tuvimos los que volvieron de vacaciones en diciembre. En febrero lo que tuvimos fueron los que volvieron de vacaciones en enero más los que fueron autóctonos de febrero. Pero ahora en marzo la gente prácticamente no ha viajado, ya estamos en épocas preescolares o escolares, los que son universitarios están en plena época de examen y son todos casos autóctonos. ¿Entienden? Vos, Emanuel, ¿de qué provincia sos? De La Rioja, profe, de la capital. ¿Cómo está La Rioja en caso de dengue? Por lo que supe, hubo un aumento, más que nada en los últimos 15 días, pero la verdad que no ¿Ustedes profundicé están más en el yendo a tema. hospitales? ¿Están haciendo consultorio? ¿Están haciendo guardia? No, ¿Hay alguien que esté haciendo guardia en el Vera Barro o en el Hospital Clínica o consultorio en el Vera Barro o en el Clínicas? ¿Hay alguien? Bueno, están desbordados. O sea, hace poquito, esta semana, ya dejaron de hacer los pedidos de test para detectar si era un cuadro de dengue. ¿Por qué? Porque ya no tenían reactivos. ¿Mm?
Les pregunto, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, y entonces ahora la definición del dengue ya no es por la confirmación antigénica o serológica, sino por caso presuntivo de síntomas compatibles con dengue, porque ya se considera que la provincia está en una situación epidémica o endémica. ¿Entienden? Ya la provincia o se considera en situación endémica o epidémica, o sea, la posibilidad de que sea dengue existe, y si hay síntomas compatibles, ya se define como que el paciente tiene dengue. ¿Está claro? No necesitas en este momento confirmarlo, sobre todo porque no lo va a poder confirmar porque no tenés los reactivos. Pregunta. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la sintomatología compatible con un cuadro de dengue? A ver. Doctor de la Vega, doctora de la Vega. Y DOC puede ser fiebre, ser una cefalea, que por lo general el paciente refiere que es retroocular. Muy bien, tiene fiebre, que no es una febrícula, es fiebre. 38, 39 grados. Es una fiebre continua. ¿Qué más? Cefalea. Dolor retroocular. El dolor retroocular es típico. Le duele al comprimir los ojos, pero no le duele la cabeza, le duele el globo ocular. ¿Qué otra cosa tiene? Dolor articular y muscular. Dolor muscular y articular. Tienen fatiga fácil, tienen astenia física, debilidad, tienen síntomas digestivos como malestar, intolerancia digestiva, la mayoría tienen náuseas y vómitos, algunos tienen dolor abdominal, algunos tienen diarrea, pero lo que más tienen es una intolerancia digestiva y tienen anorexia. Es muy importante en estos pacientes que si no tienen ganas de comer, al menos que tomen líquido, porque si no se van a deshidratar. Parte del decaimiento es la fiebre, el cuadro viral y la deshidratación. ¿Qué otros síntomas pueden tener? Erupciones dérmicas. Cutáneas o petequias. Múltiples, de distintos tipos. Es distinto la erupción, que es un eritema. Un eritema tiene distintos tipos de eritema. Tiene eritemas en el rostro, en los brazos, en el torso. Hay un eritema muy particular que tiene un sector todo enrojecido, no elevado, es un eritema y tiene, en vez de tener puntos más rojos, tiene puntos blancos, áreas blancas. Eso es muy particular del dengue, es un eritema muy particular. Y la otra cosa, que en vez de tener cuando yo paso la uña, el dorso de la uña, para ver si tengo dermografismo, normalmente el dermografismo sobre un área que no está enrojecida genera una línea roja de un eritema por el roce que yo hice en la piel. Eso es el típico dermografismo. En el sector que está eritematoso con el paciente con dengue, yo paso el dorso de la uña y en ese sector, en vez de ponerse más rojo, se pone blanco. Y deja un listón blanco
que no aparece inmediatamente. Aparece entre los 20 y 60 segundos después de haber marcado la piel con el dorso de la uña. ¿Eh? Eso háganlo en todos los eritemas y van a ver que es totalmente distinto al eritema que yo tengo cuando tengo una reacción alérgica liberando histamina. ¿Mm? Cuando yo tengo una reacción alérgica con liberación de histamina, yo tengo un dermografismo rojo. Acá lo que tengo es un dermografismo blanco sobre la zona del eritema. ¿Mm? Y por último, algo mencionó uno de los compañeros, que es que ¿qué cosas son las cosas peligrosas del dengue? Las petequias, Las hemorragias, que pueden ser petequias, pero también pueden ser gingivorragias, también pueden ser hemorragias dérmicas de otro tipo, pueden ser hemorragias digestivas. ¿Mm? Y en todos los lugares donde se produzca una herida o sangrado, hay problemas con el primer tapón, porque ¿cuál es el mecanismo de la hemorragia y hay en un una dengue? trombocitopenia. Muy bien. Trombocitopenia, muy importante, porque puede haber una trombocitopenia en muchos pacientes, pero para que haya hemorragia, tiene que haber una trombocitopenia menor a 40.000 plaquetas por mililitro. Menor a 40.000, ¿entienden? Ese paciente yo lo tengo que tener en observación. Lo puedo tener en observación internado, pero lo puedo tener en observación en el domicilio si no tiene otros síntomas que compliquen. Una de las cosas que puede tener el paciente con dengue es hepatitis, que es otra de las complicaciones. Espéreme un segundo. Quiero que me diga, Emanuel, ¿cuál sería el tratamiento que le damos a estos pacientes? ¿Con dengue hemorrágico, profesor, o con dengue No, no, clásico? no. El dengue clásico, el dengue común, digamos. Tratamiento con paracetamol Bien. para aliviar los síntomas, o sea, es sintomático nada más. El tratamiento es sintomático. Vayan para allá nomás. Eso. Bueno, el tratamiento es sintomático. Incluye la buena hidratación, el reposo. ¿Por qué el reposo? Por la fatiga, dolor muscular, Fatiga, dolor muscular. Si yo articular. intento hacer cosas, me duele más, me siento peor, me deshidrato, me decaigo. Entonces, el reposo es muy importante. Cuando tengo un paciente con síntomas de dengue, aparte del cuidado personal, ¿qué tengo que hacer? Y informar a las autoridades sanitarias. ¿El dengue es de denuncia obligatoria? Sí, Sí. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? y pedirle un laboratorio. Ahora te estoy contando de que ya si vos tenés síntomas compatibles, como hay una falta de stock, por lo menos va a tardar en tener reactivos más de una semana el país, porque todo el país se ha quedado sin reactivos. Eh, Pero podríamos pedir Hay que para tratar tener, de aislarlo, profe, el paciente, o sea, que no lo sigan picando mosquitos. muy bien. Hay que hacer que esté de algún modo
cubierto. En otros lugares, inclusive cuando tienen malaria, lo ponen en camas con un tul para que el mosquito no los pique, porque por ahí es difícil hacer fumigaciones en los hospitales cuando el paciente está internado y está lleno de mosquitos. Y en tu casa vos deberías hacerlo previniendo de que no te intoxiques con el insecticida, hacerlo de un modo y tenés que advertirle a los familiares que, como tienen el reservorio, tienen que matar los mosquitos, porque si no se van a contagiar ellos. O sea, van a tener secundariamente una picadura de mosquito porque tienen el reservorio del virus en la casa. Eso lo tienen que saber. ¿Cuántos días y desde cuándo una persona que tiene dengue es reservorio para el mosquito? ¿Eso lo saben? 5 días puede ser. No. ¿Puede volver a repetir la pregunta, profe? ¿Desde cuándo y cuántos días una persona que tiene una infección por dengue es reservorio de la enfermedad? Se calcula que desde el segundo día del inóculo, o sea, cuando todavía no tiene síntomas, los síntomas van a tardar en aparecer 5, 7, 10 días, pero él ya está teniendo virus en la sangre desde el segundo día del inóculo. También durante todo el periodo sintomático y deja de ser reservorio cuando aparecen los anticuerpos, que para dominar totalmente la enfermedad es 21 días desde el primer síntoma o después. Entonces, el paciente es un reservorio de virus más o menos un mes. Es del segundo día del inóculo, hay una semana previa a que comiencen los síntomas, tiene 1 o 2 semanas de síntomas y después tiene 1 o 2 semanas donde conviven anticuerpos y virus, pero todavía hay virus en la sangre del paciente. Todo ese periodo, el paciente es reservorio del dengue. ¿Qué pruebas hago según el momento? Doctor Mateo, doctora de la Vega, doctor Daniel, ¿qué me dice? ¿Qué pruebas hago? Suponga, tengo un paciente con síntomas. ¿Qué pruebas le pido? ¿Puede ser que pidamos PCR? ¿Qué es lo que es una prueba de PCR? Es una prueba de reacción de cadena de la polimerasa. Es para detectar si este paciente tiene el virus. Se lo hace a partir de 7 días que empieza la sintomatología, creo. Muy bien, doctor. No, se lo hace durante el periodo Los sintomático. primeros 5 días. Los primeros, no, escuche. Desde el periodo sintomático, el paciente tiene antígenos.
Estas son pruebas moleculares de antígenos. Entonces, tengo que hacerlo y es más efectivo en el periodo sintomático. Entonces, en el periodo sintomático, ¿qué es lo que tengo que pedir yo? Antígenos, pruebas de antígenos. Una de esas es el PCR. Y hay un hemograma con plaquetas para evaluar En el hemograma, espera, en el hemograma, si el paciente no tiene petequias, al menos va a salir que tiene leucopenia con neutropenia y la eritro parcialmente elevada. Si el paciente tiene dolor hepático y hepatomegalia, tengo que pedir pruebas de hepáticas para ver si tiene hepatitis. Y si la hepatitis es una hepatitis por dengue y no por otra cosa. Y si aparece en el recuento de plaquetas disminución de las plaquetas, tengo que seguir la disminución de las plaquetas porque es lo importante en el caso de la prevención de un dengue hemorrágico. Siempre es importante en la historia clínica saber los viajes recientes. Desde el primer síntoma importan los últimos 15 días y el paciente tiene que saber decir si ha tenido cuadros compatibles con dengue. Es importante saber, suponete, ya se me pasó el dengue, ya se me pasó la sintomatología, lo superé, no tuve hemorragias, no tuve hepatitis, tuve un dengue con las manifestaciones sintomáticas típicas. No me lo confirmaron por antígeno. ¿Es importante confirmarlo con anticuerpos? ¿Sí o no? Y para estar seguro, sí. Sí, porque yo voy a estar en el periodo de post-dengue con la posibilidad de tener con mucho más peligrosidad las formas hemorrágicas. Y ya la doctora Giselle, ¿está la doctora Giselle? No. ¿O la doctora Romy de Salta? ¿Estás? Sí, doctor. Ya va una pregunta para vos. Es importante que yo sepa si tuve dengue con mi cuadro sintomático, entonces ahí van a pedir anticuerpos. Y van a pedir anticuerpos para dengue, inmunoglobulina M, si el cuadro es reciente y estoy en el primer, segundo o tercer mes del cuadro sintomático, o inmunoglobulina G si estoy después del mes y medio, segundo, tercero más. Ustedes tienen que saber que el que tuvo dengue va a tener inmunoglobulina M para el dengue durante más o menos un mes y medio, 2 meses o 3 meses a partir de la primera semana de los síntomas. Y la inmunoglobulina G, que empieza a aparecer al mes de los síntomas, va a persistir. No persiste por siempre, pero persiste elevada durante 3 meses y después hay una disminución, pero persiste en el 80% de los casos. O sea, el 80% de los casos que tuvieron dengue
quedan con inmunoglobulina G contra el virus, pero ustedes tienen que saber que hay muchas cepas y yo puedo tener muchas infecciones de dengue porque tengo múltiples cepas distintas. Hay 4 cepas que tienen mayor prevalencia de tendencia a las formas hemorrágicas, pero las formas hemorrágicas no ocurren en la primera infección de dengue y suelen incrementarse la prevalencia en la segunda, tercera o más infecciones. Nosotros acá en Córdoba no hemos tenido formas hemorrágicas, a pesar de tener muchos casos, y ha habido 3 muertos en este último periodo por formas graves. Y eran gente que en los 3 casos, habían tenido dengue en otras localidades fuera del país y volvieron a tener dengue acá en Córdoba, Argentina. Son casos autóctonos, pero que habían tenido viajes en años anteriores a Brasil y que habían sufrido un cuadro compatible con dengue. Y eran 2 mayores de 70 años y una menor de 4 años. Pregunto. Acá le pregunta a la doctora Rom. ¿Cómo es el mecanismo de el dengue hemorrágico y por qué ocurre no en la primera clínica de dengue, sino en las sucesivas manifestaciones de un nuevo dengue? ¿Por qué? ¿Tommy? Puede ser que, bueno, cuando una persona se recupera, o sea, una persona que ya se contagió, adquiere inmunidad solo para el serotipo 1 del que se infectó. Cuando se contagia de otro serotipo, por ejemplo, acá en Argentina creo que es el tipo 2, tiene riesgo de sufrir cuadros graves, que sería el dengue hemorrágico. Bueno, como usted lo explicó ya, el paciente va a cursar con una clínica más severa, va a tener como una hepatitis, va a estar con deshidratación y sumándole la hemorragia, que eso le llevaría a un shock hipovolémico al paciente y posterior a la muerte. Todo es por plaquetopenia, pero la plaquetopenia es una trombocitopenia autoinmunitaria por una reacción cruzada. Eso es lo que tienen que saber. Por eso, el paciente la primera vez que tiene dengue no tiene posibilidad de tener reacción autoinmunitaria. ¿Por qué? Porque no tiene anticuerpos. Pero cuando yo ya tengo anticuerpos, y tengo un segundo dengue con cepas de prevalencia hemorrágica, ahí reacciono contra el virus, pero también reacciono en forma autoinmunitaria contra mis plaquetas y tengo una trombocitopenia autoinmunitaria. Cuando la trombocitopenia es menos de 40.000, empiezo a tener hemorragia. Y si es menos de 10.000 o menos de 5.000, lo tengo que tener internado porque ese paciente puede tener una hemorragia subaracnoidea, puede tener hemorragia cerebral, hemorragia serosa, hemorragia abdominales, hemorragias urinarias y, por supuesto, ya tengo que tener previsto que le tengo que hacer reposición de plaquetas o de sangre entera. Entonces lo tengo que tener con el serotipo de sangre y con banco de sangre avisado para reponer, aunque sea plaquetas. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Tienen alguna duda?
Cuéntame cómo es la situación en Salta, Romy. ¿Cómo, doctor? Contame cómo es la situación en No Salta. escuché. Se ¿Cómo es corta. la situación en Salta, del dengue en Oye, Salta hoy? bueno, o sea, hay muchos casos, lo que vi por las noticias, hubo una muerte por dengue hemorrágico, eso es lo que vi. ¿Y qué edad tenía el paciente? Era joven, no recuerdo muy bien la edad, pero era joven el paciente, sé que era. Bueno, tengan en cuenta que las vacunas están autorizadas para niños mayores de 4 años y para menores de 60. ¿Por qué? Porque las pruebas hechas han sido en personas mayores de 4 años y hasta 60 años. Entonces, tenemos una gran macana. Los niños, los bebés y los adultos de mayores de 60 años, que son los más frágiles, y no están autorizados a ser vacunados con ninguna vacuna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y puede ser por el sistema inmunitario que presentan esos grupos etarios? O sea, puede haber una reacción. No, esos son frágiles por la fragilidad típica de un niño de menor de 4 años y de un adulto de más de 70 años. Esos son más frágiles que los niños de 4 en adelante y que los adultos menores de 70. Pero el problema es que las vacunas, al no estar autorizadas porque no fueron probados en ese grupo etario, y no le podés aplicar. No existen autorizaciones legales para aplicar la vacuna en esos grupos, porque no han sido utilizados. Vos, Giselle, ¿estás por ahí? Sí, ¿Vos estás trabajando en vacunas? no, es solo una revisión de literatura que estamos haciendo para un congreso de infectología pediátrica, Bien. pero no más que eso, solo un Yo te mandé levantamiento unas cosas bibliográfico. de las vacunas. ¿Vos sabés cuáles son las 3 vacunas que hay acá en el país? ¿Cuál es la que está disponible y cuál es la que van a ingresar? ¿Tenés Sí, idea? sí, tenemos la Dengvaxia, Sí. que también es tetravalente, la Qdenga La Qdenga, que también, todavía no está que es la, aprobada por la ANMAT. sí, que es la que está en circulación. Todavía no está aprobada, pero ya está en farmacias. Ujú, sí, exacto, tenemos. También la del Instituto Butantan, que va a ser solo en un dosaje, solo en una vez. ¿Cómo anda en Brasil el dengue? Está una epidemia bastante fea y por eso pusieron la Qdenga en nuestro plan de vacunación gratuito, Plan Nacional de Vacunación. Está teniendo muchos casos en varias provincias y están haciendo de acuerdo con la epidemia de los locales, pero como son 2 dosis de la Qdenga, no sabemos todavía, y es todo muy nuevo, ahí no sabemos cómo va a ser, pero tiene una excelente eficacia en adolescentes, casi 70%, y están aplicando de 6 hasta 16 años Bien. para ese público-alvo. Bueno, por eso. Acá en el país, en Argentina, no está la vacuna prevista en ningún sistema de salud, ni municipal
ni provincial, ni nacional. Entonces, la única posibilidad de, de ser vacunado es la gestión a través de la compra particular en la farmacia. Las farmacias acá en Córdoba se quedaron sin vacunas. Están demandando un montón. Las vacunas se tienen que aplicar. ¿A qué persona estaría indicado vacunar? A ver, ¿cuál es digamos, el gol estándar de la selección del paciente a vacunar? ¿A quién yo como médico le recomendaría vos vacunate? A los que previamente estuvieron expuestos al virus, o sea, los que ya Muy bien. tuvieron. Y acá viene la pregunta. ¿Cuánto tengo que esperar desde que yo tengo mi cuadro sintomático de virus hasta ponerme la vacuna? Aí depende. Acá, ellos utilizan no mínimo 3 meses, el mínimo, de tener confirmado con un test, no solo de tener los síntomas. Pero allá en Brasil, por ejemplo, la recomendación del Ministerio de Salud está siendo de 6 meses después del ¿Ustedes resultado. saben por qué? Porque, por ejemplo, ahora están queriendo comprar vacunas porque han tenido dengue la gente. Y yo le digo, no se apuren porque ustedes tienen que esperar. No se pueden vacunar inmediatamente porque esa vacuna que se pongan va a estar todavía en el periodo donde existe el interferón generado por la infección actual del dengue, que será reciente, y hasta que no desaparezca el interferón, no va a generar la vacuna inmunización protectiva, porque todavía estamos en un periodo donde el virus que nos atacó nos genera una imposibilidad de generar nuevos anticuerpos a otras infecciones virales. La vacuna que comenta la doctora, que es una vacuna de virus, la vacuna del laboratorio Quesada, la Qdengue, es de virus atenuados. Tienen que saber también que tienen que esperar de 3 a 6 meses de la infección, pero a su vez, hay personas a las que no se la puedo administrar. ¿A quiénes? A los Inmunodeprimidos. inmunocomprometidos, sí, gestantes, lactantes, HIV, así como Ahí toda dijo vacuna. la doctora Elyon, nos comentó todo eso. Muy bien. Eso quiero que lo publiquen y lo digan. Y me gustaría que de este grupo hagan como, ¿vieron toda esta charla? ¿Se han sacado dudas del dengue con esta charla? Sí, Doc. Sí, bastante. ¿Les ha servido? Bueno, creo que deberíamos hacer entre todos una especie de resumen informativo, después ayornarlo con la bibliografía y después me lo mandan a mí, yo lo corrijo y lo publicamos como un trabajo del rotatorio. ¿Qué les parece? Porque tenemos que saber y tenemos que informar y tenemos que saber dar respuesta a todo este innúmero de preguntas que surgen. ¿eh? Yo creo que tenemos que saber tener definiciones de cada cosa y tenerla re claro qué es lo que podemos hacer, cuándo vamos a vacunar y cuándo es el momento de vacunar y cuántas son las dosis y cada cuánto se pone entre la primera dosis y la segunda dosis. Todo eso nosotros
deberíamos informar adecuadamente porque si no vamos a proceder en forma ineficaz ante una enfermedad que nos va a desbordar en el próximo mes de marzo y abril. Y dependerá de las condiciones climáticas que disminuya o no, más que de las acciones. Acá en Córdoba están desinsectando en todos los barrios, pasan fumigando por todos los barrios y se avisa a toda la población dónde van a... Y se trata de que no haya, que no dejen reservorios de agua donde se produzca la posibilidad de que la hembra deje sus huevos. Bueno. ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer o alguna sobre esta charla de ahora, sobre dengue? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna cosa que quieran decir? Bueno, mañana, si pueden, a las 11 voy a dar una clase para decirle qué es lo que tienen que hacer durante el cursado práctico de clínica médica. La cantidad de historias clínicas, cómo quiero que vayan a hacer prácticas. Les voy a pasar al grupo una historia clínica base y vamos a ver a partir de mañana cómo desarrollar la historia clínica. Más tarde le paso la historia clínica base, la leen un poquito y mañana la discutimos. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bueno, un gusto. Yo voy a tomar clase, voy a tomar asistencia, ¿saben? Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao, que anden muy bien.